días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:06 de la mañana del lunes 24 de diciembre. Celebraremos esta noche, la Nochebuena, la noche de Navidad, pero ahora tenemos que ocuparnos de noticias terrenales en compañía de Josefina Tausen. Buenos días, Josefina. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, sí, estamos hoy 24 de diciembre, a punto de celebrar la Navidad, pero también, como decías tú, con muchos temas pendientes para el próximo año y ya empezar a trabajar con una comisión de reforma de alto nivel de reforma política. Y esta comisión, que debe hacer proposiciones al jefe de Estado, que a su vez enviará proyectos de ley al Congreso, es presidida por el doctor Fernando Tuesta, que nos honra con su visita matutina. Buenos días, señor Tuesta. ¿Qué tal? Buenos días tengan ustedes. Todos sabemos que el sábado, por resolución suprema, se ha publicado en El Peruano la creación de esta comisión, compuesta por 5 especialistas en temas de ciencia política, uno de los cuales es usted, tienen amplia experiencia en el Estado, puesto que usted ha sido jefe de la OMPE durante 4 años y consultor de numerosas comisiones, entre ellas algunas comisiones parlamentarias. Tienen un plazo de 2 meses, es decir, a fin de febrero, tienen que presentar propuestas al presidente de la República. ¿Cómo hacer para garantizar que la representación política en nuestro país consolide, dice el texto legal, nuestra democracia? Buenos días, señor Tuesta. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, nos vamos a reunir esta semana para elaborar el plan de trabajo. Los objetivos están claros, ¿no? Entregar, como tú has señalado, recomendaciones y proyectos de ley que a su vez puedan ser asumidos por el Ejecutivo y presentados al Congreso. Es un tema mayor, en 2 meses incluso es imposible abordarlo, pero creo que nuestra idea es por lo menos encaminar lo que debiera ser una mejora del sistema político, el sistema de representación en el Perú. Ahí hay muchos campos donde hay que trabajar. No puedo decir exactamente en cuáles vamos a tocar porque ese debe ser acuerdo de la comisión. Pero qué duda cabe que acá hay un tema que tiene que ver con la forma de gobierno, tiene que ver con la representación, con los partidos políticos, y ahí hay varios a su vez. Ese es un campo, al interior hay temas, ¿no? Los temas sobre, por ejemplo, la inscripción, y yo digo siempre nacimiento y muerte de los partidos. Hay un tema pues del financiamiento, hay un tema que tiene que ver con la vida interna de los partidos y a su vez hay elementos que se deben modificar a nivel normativo. Hay un abanico muy grande, de eso debemos de privilegiar algunos. Es imposible hacerlo todo a la vez, porque además hay un tema que me parece muy importante, que es necesario que se conozca, que es el siguiente. Según la última reforma del Congreso en el año 2016, se estableció que no se puede modificar la regla de juego un año antes de la elección. Entonces ahí ya tenemos abril de 2020. Del 2020 es que se promulgue la ley. Quiere decir que se tiene que presentar la ley ¿cuántos meses antes? En promedio, ¿cuánto dura eso? 4 o 5 meses, digamos, como promedio. Puede durar más, ¿no? Además, entendiendo que debe pasar luego por, quizá en algún momento, observación de la ley del presidente, digamos 5 meses. Estamos hablando entonces octubre del 2019. Entonces, no es que se tenga para reformar 1 año, 2 años y más. Entonces, dentro de ese plazo tenemos que ser también realistas. ¿Qué se puede? Y realistas también significa considerar que tienen que trabajar con el Congreso. Sin duda. Y no ha sido muy bien recibida esta comisión por algunos miembros del Parlamento, incluso por un representante del oficialismo, siendo usted nombrado y el resto del equipo por el propio presidente Vizcarra. Hemos escuchado hace unos minutos al congresista Cheput hablar de argollas, hablar de falta de pluralismo de parte de esta nueva comisión. Y también acaba de dar un tuit el ex canciller González Posada diciendo que si hay una comisión nombrada por el Ejecutivo, tiene que haber también hacer lo mismo del lado del Congreso, y ha dado algunos nombres. Empiezan ya con un recibimiento un poco hostil, ¿no?
Toda comisión de esta naturaleza no va a contentar a todos, ¿no? ¿Pero caviarones son? Si ellos lo consideran así, bueno. Pero ¿No hay mucha católica? ¿No hay mucho de la Universidad Católica? Yo no he nombrado a los miembros de la No, pero ¿qué opina usted de la comisión. conformación? No, yo estoy complacido, además de que colaboremos con 4 personas muy profesionales y que además tienen un recorrido en sus trabajos que yo aprecio. ¿Se puede hablar de un sesgo ideológico, como algunos están diciendo? Yo, en ese sentido, solamente preguntaría, ¿qué cosa es ideológico? Por ejemplo, la bicameralidad es ideológica. bicameralidad, a favor o en contra, ¿qué es ideológico? Voto preferencial, a favor o en contra, ¿qué es ideológico? Umbral de representación, ¿qué es ideológico? Discutir sobre temas relativos, por ejemplo, a la representación subnacional. En el Perú no hay ningún partido que haya señalado tiempo atrás ni aún ahora nuestro plan de reforma. Sí, pues porque parece que es como que no, yo tengo mis asesores, tú tienes tus asesores, ¿no? Pero acá, Y usted asesoró al Congreso. Yo soy miembro de la Comisión Consultiva del Congreso de la República del 2006 cuando salí de OMP, en todos los periodos. He sido invitado a innumerables oportunidades a reuniones de la Comisión de Constitución. He sido asesor de la Comisión de Reforma de los Partidos Políticos en el año 2012, integrado por los señores Javier Descanseco, Javier Velázquez, Javier Bedoya de Vivanco, la señora Luz Salgado, el congresista en su momento también Vicente Ceballos, Gamarra, Plural. He participado en N eventos, he participado en todos los intentos de reforma en este país en las últimas 3 décadas. Entonces, y ahí están mis escritos, ahí están mis posiciones, están mis declaraciones en lo que a mí respecta, en relación a mis colegas de la misma manera. Todas esas críticas ideológicas que son esto y lo otro quedarán disipadas si hay buenos resultados. Exactamente. ¿Cierto? Exactamente. Por poner otros nombres, decir porque unos sí y otros no. Es lo de siempre. Pero por eso queremos saber a dónde están los puntos más importantes. Usted ha mencionado ahora política subnacional y en efecto hay un artículo en el diario El Gestión el día de hoy, desde la primera plana, en donde usted dice que se podría ver temas relativos a los gobernadores regionales, de los que sabemos que tienen una ejecución presupuestal muy baja y un comportamiento ético lamentable en numerosos casos. Sí. Yo lo que digo es que hay un amplio abanico, repito, de temas. Tenemos que llegar de acuerdo entre los 5, ¿no? Yo estimo de que hay un tema por resolver, como tú bien lo has señalado. 2 de las personas de la comisión, el caso de Jessica Benza y Pablo Muñoz, han trabajado y trabajan el tema subnacional y entonces ellas contribuirán, digamos, de esa esquina también en el tema de la reforma. Pero no puedo adelantar exactamente, repito, algunos temas, porque ese es parte pues, de los acuerdos, ¿no?, que debemos abordar. Pero ahora, en todo caso sí forma parte del mandato de la comisión, aunque no está explícitamente puesto. No. El presidente de la República nos ha dicho, este es el encargo que se tiene que hacer, queremos recibir de ustedes propuestas. El presidente nunca ha señalado, estos son los temas, esta es la línea que ustedes tienen que seguir de ninguna manera. Y entonces aclaro aquello de oficialista. Nosotros, claro, en un sentido hemos sido nombrados pues, por el Ejecutivo, pero nosotros tenemos plena autonomía, a tal punto que el presidente tiene todo el derecho de recoger todas y algunas de las propuestas nuestras. Nosotros vamos a trabajar, repito, con plena autonomía, pero además no vamos a descubrir tampoco la pólvora. Hay cantidad de trabajos detrás y tampoco lo vamos a hacer contra el Congreso. Es más, con el Congreso, con el Congreso, con los partidos, con las bancadas, con los mismos congresistas que quizá ahora nos están criticando. Y en los límites del tiempo impartido, tanto en la comisión como acá en RPP, hacemos una pausa y luego queremos, sin embargo, preguntarle sobre algunos temas sobre los que se ha pronunciado usted ya antes de tener este encargo contra las posiciones del presidente de la República. Sí, sin Hablaremos duda. sobre eso después de la pausa.
Son las 8:18, estamos entrevistando al doctor Fernando Tuesta, quien ha sido designado por resolución suprema el sábado presidente de una comisión que debe, en el plazo perentorio de 2 meses, presentar propuestas sobre reforma del sistema de representación política en el Perú. Hay 2 temas sobre los cuales usted se había venido presentando, había venido defendiendo algunas tesis contrarias al presidente de la República. Uno, usted es partidario de la bicameralidad. Y en segundo lugar, usted se opuso a la no reelección inmediata de los congresistas. Ya se sabe, sobre esos 2 puntos usted tiene una posición tomada. ¿Cómo piensa abordar estos temas con sus otros 4 colegas de la comisión? Efectivamente, yo me he pronunciado sobre esto y además en esta oportunidad y en otras sobre aspectos que al final de cuentas vamos a discutir. Ahora, sobre la no reelección, a mí me parece un gran error. Sin embargo, se ratificó en el referéndum y ahí es difícil que se vuelva a retomar. Yo creo que sería, por lo menos por ahora. En el caso de la bicameralidad, sin embargo, hay una diferencia, porque el presidente presentó la propuesta de reforma constitucional para la bicameralidad. Solo al último, cuando se modifica y se incorpora esos 2 artículos, es donde él se opone. Sobre la confianza del gobierno en el Congreso. Y entonces también habría... la falta de alternancia hombres y mujeres en las listas. Sí, así es. Entonces, si es que de parte de las bancadas hay un espíritu y de parte del Ejecutivo, se podría incorporar también como posibilidad. Esto es una posición personal. Ahora, puede que esto no sea conveniente y en la comisión se considere que no hay que tocarlo, pues no se toca. Porque es una votación tan tajante la que ha sido en contra de la bicameralidad, que sería como decirle a la gente, bueno, no te hemos escuchado, pero ¿sabes qué? O te escuchamos, sí, está bien, pero vamos a debatirlo en el Congreso. Josefina, como darle la espalda a la votación. Sin embargo, lo siguiente, cuando se propuso la bicameralidad, los sondeos de opinión señalaron que había una mayoría favorable. No tan amplia, pero favorable, y si es que eso seguía, yo creo que eso se iba a pronunciar. Sin embargo, cuando el presidente cambia, debido a que el Congreso a su vez modificó, y entonces ya la situación a su vez cambió. Habría además que tener una discusión ya en el Congreso, si es que esto se produce, porque ya mucho más amplia, ¿no? Sí. No, yo sé que es complicado, o sea, qué duda cabe. Hay muchas cosas que son complicadas. Por ejemplo, hablar con los congresistas del no voto preferencial, que lo llegan a aprobar. Pero es bien curioso porque en realidad a lo largo de los años los partidos dijeron nosotros estamos en contra del voto preferencial. Algunos congresistas, en algunos casos mayoritariamente, ellos individualmente dijeron no queremos esto. Pero entonces hay que dar alternativas, no es simplemente eliminar o no el voto preferencial. Tiene que ser parte de un diseño integral donde existan incentivos, desincentivos, pero también sobre un diagnóstico clarísimo. ¿Cómo hacer para que lleguen mejores personas en todo el sentido moral y profesional al Congreso de la República? Bueno, con las normas solamente eso no se va a lograr. Creer y hacer creer que con las normas van a aparecer del agua turbia, agua cristalina. Y el agua sigue siendo muy turbia. Ya, pero entonces hay conjunción de esfuerzos, normas que permitan crear un marco, voluntad política, opinión pública, medios de comunicación, para que esto evidentemente mejore. Por ejemplo, ¿es posible tener 23 partidos inscritos en nuestro país? 23, de los cuales solamente 6 tengan representación en el Congreso. Entonces la pregunta es, ¿cómo así están? ¿No? Entonces, personalmente digo ahora, la puerta de entrada y la puerta de salida han sido cerradas. Entonces han quedado 23. ¿Qué ocurre cuando quedan 23? Que 17, o gran parte de estos 17, no quiero decir exactamente todos, lo único que tienen es una inscripción. Y la alquilan o la venden. Eso mercantiliza. Claro. Eso ayuda entonces a crear justamente aquello de lo que estamos viendo y rechazando. Entonces es necesario regular esa parte. Ahí se va ajustando como en otros temas. Porque miren, la idea en el Perú de la reforma ha sido básicamente, al calor de la opinión pública, transparencia, sanción y control.
y con eso no hemos logrado grandes cambios. Hay que ir al origen, al fondo, donde estos fenómenos se desarrollan. Es como creer, por ejemplo, que no va a haber delincuencia porque eleva las penas, porque a veces más cárceles. No hay, pues. Es más, haciendo el paralelo, digamos, es así. Hemos estado diciendo más requisitos, más sanciones. Bueno, algunos desaparecen, pero aparecen otros. En el caso del financiamiento igual, ¿no? Decimos, hay que hacerlo transparente, hay que controlar. Eso se ha hecho. Pero ¿cómo van a hacer ahora esta franja que va a ser pagada por el Estado, ¿no? Va a ser un financiamiento indirecto. ¿Quién la va a pagar? ¿De dónde va a salir esa plata para hacer los spots en la televisión? Agradezco la pregunta, porque en realidad acá hay un error. La franja electoral es una modalidad de acceso a los medios de comunicación, a los partidos en campaña, en todas partes del mundo. Una modalidad es la franja, porque también te podrían entregar minutos y tú ves cómo lo... Bueno, la franja existe, ¿no? No, lo que me refiero es que la franja es una modalidad que la tenemos acá. Sí. Ya, entonces, eso se paga, lo paga el Estado desde el año 2001. Del año 2001, no ahora. No es que se crea la franja, no es que el Estado por primera vez va a invertir. Lo que se ha hecho es colocarla a nivel constitucional. O sea, va a ser de la misma manera como lo estamos viendo ahora, que muy poca gente le presta atención, la verdad. Ya, pero lo que está diciendo no dice franja. Sí. Lo que dice acceso a los medios de un financiamiento público indirecto. Pero acá hay una parte interesante. Y allí, por ejemplo, el Congreso hizo un buen trabajo, mejoró la propuesta del Ejecutivo, porque la propuesta del Ejecutivo no decía esto, lo que aparece justamente en la norma. Dice, acceso a los medios de financiamiento público indirecto, quiere decir, en este caso, digamos, la franja, pero dice, no se va a poder acceder a otro tipo de presencia en la televisión, a través del medio de comunicación, radio y televisión. Entonces, ¿cómo van a hacer? Van a tener que hacerlo a través de la franja. ¿Qué cosa era la franja además? Spots. Sí, no es que era presentaciones, pero a nivel nacional en general había un esfuerzo y había inversión. A nivel regional sí la cosa es más lo que tú señalas. A nivel regional, tú encuentras, ¿sabes por qué? Porque los movimientos regionales tienen son altamente precarios, no tienen recursos y miren la franja, ¿no? A nivel regional. A nivel nacional la cosa más o menos está ajustada, pero lo más importante de todo es que la incidencia que tiene decir no se va a comprar espacio en radio y televisión fuera de la franja implica una reducción ostensible del gasto de campaña, porque pasas de 100 el gasto total, lo reduces a 25, porque el 75% invertían los partidos comprando espacio fuera de la franja. Era más caro, claro. Ahora, tú puedes discutir, y ahí es un tema importante, ahí tú puedes discutir, cambiamos la modalidad de franja, la hacemos crecer en espacio, en tiempo, en días, es una discusión, ¿no? Pero me parece sumamente importante aquello que se ha ratificado, repito, con la modificación del Congreso. Pero sí va a haber más gasto, pero para bien, ¿no? Porque otra posibilidad también es perjudicial para el Estado y para todos que hayan este tipo de propagandas o de dinero encubierto, que es lo que vimos antes, ¿no? Ahora se va a gastar desde el Estado para tener mayores minutos. No, lo que se va a gastar es lo que me refiero a que el Estado ya gasta en la franja del año 2001. Y va a ser lo mismo, va a ser muy parecido. No sé, eso lo decidirá en la comisión y lo decidirá luego el Congreso. De acuerdo. Antes de que nos vence el tiempo, hay dos temas que no hemos mencionado todavía. Es el de la inmunidad de los congresistas, que se ha discutido mucho en los últimos días a propósito de algunos casos vergonzosos. Sí. Pero también el tema de la renovación parcial del Congreso, es decir, que no todos sean elegidos al mismo tiempo cada 5 años, sino que puedan preverse elecciones, como ha habido en algún momento de nuestra historia política, me parece, ¿no? ¿Saben qué? Sobre el primer caso, yo creo que más o menos hay cierto consenso, creo yo, en razón de lo siguiente. No puede haber protección al margen de la función estrictamente del ejercicio parlamentario, es decir, todo aquello que viene antes de la asunción del cargo. Y entonces hay que regular la forma como se está desarrollando. No puede haber, repito, un nivel de canalización de la inmunidad a través de la protección indebida, ¿no? Yo creo que es un punto de discusión. Se puede normar eso. Mi opinión personal, yo creo que hay que regular. En relación a lo segundo, no conozco país que tenga renovaciones parciales con unicameralidad.
Y entonces la renovación tenía que ver con el formato de bicameralidad. Y en el Perú, hasta 1920, hasta el oncenio de Leguía, había renovaciones parciales en el Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y entonces ahí viene el tema de los diseños institucionales. Pues, ¿qué es mejor? No existe reforma ni modelo perfecto. Todos tienen pros y contras, pero de lo ¿Cuál que es la yo mejor conozco, reforma? Ya lo ha declarado usted. La que se puede aplicar. aquella que se puede aplicar, la mejor reforma. Muchas gracias, Fernando Tuesta, por su presencia. No le quitamos más tiempo No, porque en 2 meses creo que mucho verano no va a tener usted Ninguno. y sus 4 compañeros. A fin de febrero estoy invitado acá para que nos explique los resultados ¿Cómo de no? lo que le propondrá el presidente de la República. Muchas gracias. Gracias a Mucho ustedes. éxito. Feliz verano de todas maneras. Ay, feliz Navidad. Feliz Navidad a ustedes. 8:29. Ha sido Gracias. Fernando Tuesta, presidente de la Comisión Especial que hará propuestas a reforma de la representación política en nuestro país. Hacemos una pausa y regresamos a Ampliación de Noticias.